creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Pepe Gordon, un maravilloso escritor, novelista, ensayista y periodista cultural, creador del proyecto Imaginantes de Televisa, conductor de La Oveja Eléctrica en Canal 22 y estrella actual de La Hora Nacional al lado de Marisol Gacé. Bienvenido desde el inicio al gran Pepe Gordon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, un programa que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creadores. En esta ocasión tenemos como invitado un maravilloso escritor, novelista, ensayista y periodista cultural, Premio Nacional de Periodismo 1994, creador del proyecto Imaginantes, el cual tuve el honor de estar por ahí, conductor de La Oveja Eléctrica del Canal 22 y estrella actual de La Hora Nacional al lado de nuestra querida amiga Marisol Gacé. Bienvenido a Desde el Inicio al gran Pepe Gordon. Muchas gracias que estás por acá. Gracias, querido Israel. Mi gusto estar contigo. Qué chido, qué genial que hayas aceptado venir por acá. Te cuento de dónde surgió la idea de hacer este programa y me remonto a mis épocas universitarias en la UAM Azcapotzalco y de repente pues cuando iba el cineasta o el diseñador y que nos iban a dar la charla en aquel auditorio, pues yo lo veía y siendo un morrito ahí de la UAM Azcapotzalco decía, oye, qué padre tu historia y tu vida tan laureada, pero yo tengo una pregunta básica y era, ¿cómo le hago yo, un chavito universitario, para un día estar donde estás tú? Entonces, respondiendo a esa pregunta de Mejía joven, pues me he dado la tarea de recabar las historias de muchísimos amigos que me han acompañado a lo largo de mi vida en términos de creadores. Hay escritores, fotógrafos, cineastas, ilustradores, diseñadores, para que nos cuenten y le cuenten a los chicos cómo fue su inicio, en qué acertaron, en qué la cagaron, ¿sabes? Para que ellos mismos puedan forjarse una idea al escuchar todas y hacer una historia propia. Entonces, arranco con esa pregunta. Empieza donde tú quieras. Hay gente que lo hace desde la primaria, otros de la secundaria. ¿Dónde inició Pepe Gordon? ¿Qué estudiaste, Pepe? O arranca donde tú quieras, vas para atrás si quieres. Sí, mira, hay un dato que nunca se me olvida, que tiene que ver con un momento en el que yo estaba en la playa, tenía 7 años, y estaba a solas, se sentía como el mar, nada más se escuchaba el oleaje, de repente aquí y allá la espuma brillaba de las olas del mar. Y me hice una pregunta que me ha acompañado en toda mi vida y que la he estado tratando de explorar a través de mi profesión, a través de mi actividad, a través del arte y a través de la ciencia. Y la pregunta que hice fue tal vez una pregunta científica porque me anulé a mí mismo en la pregunta para no interferir con mi sujeto en ese proceso. ¿Por qué existía algo en vez de que no existiera absolutamente nada? Okay. Es decir, no estaba preguntándome en términos egoístas por qué existo yo, ¿no? Sino por qué existían las rocas y cuál era ese misterio de que hubiera algo en vez de que no hubiera absolutamente nada. Okay. Ese misterio insondable, porque es realmente una pregunta abismal, claro. O sea, que de repente dices, todo esto no pudo haber sido, todo esto pudo no existir. Y no estoy diciendo ni hablando de nuestra existencia, sino la existencia de que hay árboles, de que hay un universo, de que existe algo en vez de que no hubiera existido nada. Oye, pero ¿a qué edad te hiciste esa pregunta? ¿A qué edad fue esa pregunta? 7 años. 7 años. 7 años. Sí. Y esto habla de intereses que yo tenía muy marcados desde pequeño, intereses por la lectura. Te puedo decir que a los 10 años yo ya estaba leyendo la biblioteca de mi mamá, agarraba los libros y me daba cuenta de que estaba descubriendo nuevos mundos. Y para mí, mi profesión, mi actividad, tiene que ver con eso, descubrir nuevos mundos y tratar de dar respuestas a esas preguntas y esas inquietudes que luego ocultamos, que luego metemos debajo del tapete, pero que son realmente las esenciales
Claro. Y en este recorrido te puedo decir que se han dado por aquí, por allá, algunas respuestas interesantísimas y que me han llevado precisamente a hacer lo que hago, escribir, hacer narraciones de vanguardia y explorar en las mentes de la gente más inteligente y creativa cuáles son sus respuestas ante el asombro de la existencia, ¿no? Y en términos de vocación profesional, yo recomiendo un ejercicio que es muy interesante y con el que a veces no solemos apreciar, ¿Ah? Y resulta lo siguiente, fíjate que en India la forma en que se conoce aquello para lo que naciste tiene un nombre muy interesante, se llama Dharma, Okay. D-H-A-R-M-A. El Dharma es, de alguna manera, para lo que tienes vocación, para lo que de verdad puedes hacer de una manera interesantísima. Okay. Y entonces hay 3 formas de darnos cuenta de si estamos realmente en lo que tenemos que estar y que uno va descubriendo. Hay muchos artistas que lo van descubriendo de una manera muy natural, hay muchos profesionistas que también lo están haciendo así, mucha gente que también lo descubre cuando hay 3 círculos de la vida que de alguna manera confluyen. 1, lo que te gusta hacer. 2, aquello para lo que eres bueno haciendo. Y 3, si eso es necesario para la sociedad, para la conciencia colectiva. Esta tercera pregunta es clave. Si das al blanco a los 3 círculos, quiere decir que estás en tu Dharma, que estás en aquello para lo que realmente puedes expresar tu mejor potencial. Hay gente que tiene el ser músico, de ser creador musical, de componer canciones. Hay unos que son médicos, hay otros que están volcados a la ayuda social, hay otros que tienen el Dharma de la familia, de cuidar y proteger a la familia de una manera muy importante. Todos estos están a veces entreverados, esa es la verdad, o sea, uno no anula al otro. Claro. Pero realmente en términos de actividad profesional, cuando se encuentran estos 3 elementos, creo que es algo muy importante. Y creo que en este marco lo que hay que hacer es apostar por tu pasión. Uno de los grandes escritores que exploraron la profundidad de los mitos y relatos que acompañan a cada cultura, mito no entendiéndolo en términos de mentiras, sino de relatos legendarios, Claro. que se repiten arquetípicamente, es Joseph Campbell. Y él tenía unas palabras que a mí me han servido mucho. Decía, follow your bliss, esto es en inglés, sigue aquello que te da profunda felicidad. Okay. Aquello en donde realmente estás penetrando cuestiones, mapas nuevos de la vida que se te revelan y que puedes revelar a los demás y que puedes acompañar a los demás en ello. Y ese es, digamos, de alguna manera, el impulso que siempre me lanzó, no sabiendo nunca a dónde iba a llegar, porque nunca lo sabes del todo, sino nada más teniendo claro esto de que, en mi caso, por ejemplo, yo podía conectar muchos mapas de diferentes áreas de la vida, mapas de la ciencia que me apasionaban para explorar estos misterios de los que te estoy hablando, Claro. mapas del arte para sondear también estos mismos misterios, qué respuestas me podían dar la amistad, y además creo que tenía la posibilidad de comunicarlo, porque una cosa es tener los mapas y entonces ver Claro. dónde están tus talentos. Yo creo que siempre mi talento ha estado del lado del arte, de la comunicación, del arte de la escritura, del arte de transmitir precisamente estas grandes preguntas y estas grandes historias y relatos
que nos llenan de asombro. Y si te das cuenta entonces de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional, pues vas a ver que ahí están, por ejemplo, el proyecto de Imaginantes, ahí están los proyectos de La Oveja Eléctrica, un programa de ciencia y pensamiento en Canal 22, en donde exploramos a fondo las aventuras de conocimiento que persigue la ciencia. Y están otros proyectos que estoy realizando, libros, novelas, en fin. Oye, pero déjame interrumpirte ahí, perdón que te interrumpa, pero déjame regresar tantito ahora y llegaremos puntualmente a cada uno de esos. Sí. Quiero irme tantito más para atrás. ¿Qué estudiaste? Arranquemos por ahí. ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ok, lo que entonces se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Ok. ¿En qué escuela estudiaste, Pepe? En la Universidad Iberoamericana. Órale. Y se suponía que era una carrera en la que ibas a tener una cosmovisión enorme para luego utilizar los medios modernos de comunicación para expresar toda esa indagación en filosofía, en historia, en distintas disciplinas que te convertían de alguna manera en alguien que poseía mapas que podía comunicar a la sociedad, claro, con amplitud. Claro que lo que ocurre en las carreras universitarias, y creo que todos lo sabemos bien, es que los planes de estudio podrán decir una cosa, pero realmente la carrera la forman 3 o 4 maestros que te marcan. Claro, y más lo que tú averigües por afuera, ¿no? Me parece que ahí... Lo que averigües por todo afuera, los amigos que te marcan, las indagaciones de tus amigos que también puedan ser importantes, pero hay 3 o 4 maestros que te marcan. Y yo tuve totalmente la fortuna de tener 3 o 4 dentro de toda la carrera en donde tienes una multitud de maestros. Realmente hubo 3 o 4 que me marcaron profundamente, y uno de ellos es Paco Prieto, un maestro del arte de la comunicación, de la ciencia de la comunicación, que además nos dijo claramente, nos dio algunos mapas de cómo explorar lo que nos rodea y por qué el arte era tan importante en ese marco. Fíjate lo que dijo, que me pareció hermoso. Decía que hay 3 formas de entender lo que pasa en una sociedad o en una cultura. Una de ellas es a través de la sociología. Estudias las relaciones, los mapas de poder que se están dando en una sociedad, y de alguna manera tienes una idea de lo que está ocurriendo en esa conciencia colectiva. Otra forma de estudiar lo que pasa en una sociedad es estudiando su economía, porque entonces te das cuenta también de claro, para qué están más preparados, qué tipo de actividades y acciones les gustan hacer en esa cultura, si tienen alguna inclinación tecnológica o tienen una inclinación agrícola, en fin, cómo se dan los flujos económicos en una sociedad. Dice, pero si quieres verdaderamente conocer de qué se trata una cultura, cómo respira, cómo sientes las texturas, colores y sabores de esa sociedad, tienes que leer sus novelas, tienes que adentrarte en su arte. Y en ese arte, en esas novelas, vas a entender el mundo interno, la forma peculiar en la que se te asoman a descubrir el mundo, a explorarlo. Y entonces, bueno, claro, a mí me quedó muy evidente, se me hizo muy evidente que a través de la experiencia del arte y de la literatura podía penetrar algunos secretos del laberinto de la identidad mexicana y del laberinto de la identidad de otras culturas. Me acuerdo muy bien que en una ocasión escuché un anuncio, una noticia en la radio, en donde se decía que en China se había traducido a Juan Rulfo, la obra de Juan Rulfo. Ajá. Y entonces pues me llamó mucho la atención saber qué es lo que decían los chinos, cuál era la opinión de Rulfo. Y lo interesante es que los chinos decían, es que Rulfo es chino, por eso nos gusta tanto. Claro. Y entonces descubres
que cuando estás leyendo literatura y estás leyendo una buena literatura, como decía Bashevis Singer, habla de tu aldea y serás universal. Cuando exploramos las raíces mexicanas, entonces un chino las puede explorar y sentir propias porque son universales, y lo mismo nos pasa cuando estamos leyendo un libro, por ejemplo, de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Polonia, en donde de repente estás leyendo esas obras y dices soy polaco, y te estás abriendo a la universalidad de la experiencia y el misterio de la existencia en diferentes culturas. Entonces eso para mí fue vital. Y por otro lado, la ciencia. Que déjame ahí te interrumpo nuevamente, porque en tu caso me parece maravilloso, y ahora llegaremos a Imaginantes, que quisiera dedicarle un poquito del programa a eso. En tu caso concreto, el tema de la ciencia, alternado con el tema de escribir o la cultura y tal, es decir, todo va de la mano, pero me refiero que has hecho y en tu cabeza me parece, y eso siempre me gusta ir a esta raíz de los personajes, porque ahora que decías esto, que a los 7 ya te leías la biblioteca de tu mamá, ¿qué son tus papás? O sea, que influyen de distintas maneras, pero tus papás se dedicaron son escritores, científicos. No, para nada. Mis papás lo que hicieron, que fue maravilloso, fue darme la libertad para florecer. Okay. Ellos, por su historia, no tenían estas posibilidades de lecturas refinadas, no en el caso de mi papá, era un comerciante, una muy buena y generosa persona. Mi mamá tenía mucho interés por los libros, por la literatura. En casa estábamos rodeados de libros, pero padre. Nunca con imposición. Okay. Siempre dejándonos florecer, a veces pues de una manera muy inocente, no interviniendo mucho en nuestros gustos, sino confiando en que nos moviéramos por los mismos impulsos hoy lo entiendo como una especie de neuronas espejo o neuronas de la empatía, en donde nada más teníamos la referencia de lo que pasaba en la mirada generosa de los padres, y eso era nuestra única referencia. Nunca nos impusieron nada, de hecho, una libertad en la que a veces hubieras querido que te dieran una dirección más fácil de decirte, oye, por aquí, por allá. Acá. Pero realmente confiando en la naturaleza de la vida, porque no tenían más herramientas que las que tuvieron por su entorno histórico, ¿no? Y entonces, bueno, eso para mí es importantísimo. Y ahí es chistoso porque, bueno, convergen estas cosas y de repente, en tu historia, en tu línea de tiempo y las cosas que has hecho, pues de repente le entras muy bien a la ciencia, ¿no? Pero de repente también converge con cosas con la poesía, ¿no? Y que de repente, ¿no? A lo largo de mi vida también he conocido buenos poetas y luego he conocido también buenos científicos. Yo soy, que es una cosa muy absurda en mi carrera, yo soy técnico laboratorista clínico. Yo estudié en una vocacional del Politécnico y matemáticas muy rudas, cosas, eso es otra historia, pero tengo como muy cercanos investigadores de CONACYT y tal, y por otro lado poetas, y de repente son mundos radicalmente opuestos, ¿sabes? Esta parte del poeta, ¿no? Donde estas cosas a flor de piel se contraponen con las cuates que tienen el pensamiento tan rudo y tan rígido, estrictos, ¿no? En todo, en cómo se maneja en la vida. ¿Cómo lo haces tú para converger muy bien de esos dos mundos y los entiendes y manejas? Me parece que muy padre. O sea, no me he topado en mi vida un personaje como tú que se mueve muy bien y fluye muy bien en ambos lados. Porque hablábamos de la universalidad de la experiencia literaria, ¿no? Hay también la universalidad de la búsqueda para las respuestas a los enigmas que vivimos, y esta universalidad se expresa tanto en la ciencia como en el arte. Al final del día, ciencia y arte tienen por lo menos 3 puntos en común. Ambos tienen que ver con curiosidad. Claro. Ambos tienen que ver con asombro y ambos tienen que ver con conectar mundos. La conexión de mundos en la literatura se da a través de metáforas, en la ciencia se da a través de ecuaciones, pero hay un impulso que es común, aunque tenga luego metodologías distintas y rigores distintos. Y la
ciencia tiene sus rigores, pero también la poesía tiene sus rigores. Uno es un rigor que tiene que ver con el campo del objetivo y otro es un rigor que tiene que ver con el campo de lo subjetivo, pero no quiere decir que no haya rigores en la poesía. Y entonces cuando descubres que al final del día ahí hay un impulso por explorar, por asombrarnos ante el misterio del universo, y que los grandes relatos de la ciencia de lo que nos están hablando es de ver más allá de la superficie, leer entre líneas, pues ¿qué no es la buena literatura sino también leer entre líneas y salirnos de los clichés? Claro. ¿Y qué no es la buena ciencia sino también saber leer entre líneas y ver el lado oculto de lo que nosotros apreciamos? Totalmente. Vemos cuerpos, vemos esferas celestes y detrás de ello hay moléculas, hay átomos, y sigue la indagación tratando de ver de qué estamos hechos y por qué somos lo que somos, ¿no? Y entonces de repente me doy cuenta que los grandes científicos también llegan a una expresión de belleza y elegancia poética, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, como cuando George Wald, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina, te dice que los físicos, aquellos investigadores que se dedican a conocer los átomos, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos se puedan conocer a sí mismos. Entonces empieza a dar un elemento de autorreferencialidad que es muy importante. Y fíjate que en términos de vocación profesional, yo te diría que una parte que me parece fundamental es cómo el estudio que tú haces de lo que te rodea, ya sea en términos artísticos, literarios o científicos, tienes que de alguna manera conectarlos con tu ser. En el momento en que se hace la conexión del estudio con tu ser, entonces se vuelve relevante, se vuelve significativo. No estás estudiando átomos que son ajenos a ti, son aquello mismo que te constituye. Y entonces el sabor de la historia de esa investigación se vuelve distinta porque empezamos a darnos cuenta de que hay un tejido muy fino de la vida en donde también empiezas a descubrir correspondencias muy íntimas y asombrosas entre los mundos internos y los mundos externos. Claro. Y quisiera marcar algo que creo que para mí también fue clave. Fíjate que más o menos a los 22, 23 años, yo empecé a practicar meditación trascendental. Okay. Y entonces esto, que no tiene que ver ni con una religión ni con una filosofía, sino un simple aquietamiento de la mente, en donde pierdes estrés, pierdes tensión y fatiga, y te conoces a ti mismo en capas más silenciosas, sin ningún esfuerzo, sin ninguna concentración. Esta experiencia para mí fue definitiva, porque fue la experiencia de encontrar un centro de silencio interno, que era el que precisamente yo leía en los grandes poetas, ¿no? Y en los grandes científicos. Me acuerdo que cuando leía a Octavio Paz, leía párrafos en donde decía que, por ejemplo, caminar en una playa es caminar como caminar por la extensión de nuestra conciencia, ilimitada como los granos de arena que ahí estás descubriendo. Y cuando descubres también que en la física empiezas a sondear lo insondable, te empiezas a asomar precisamente a niveles más profundos del cosmos, te empiezas a dar cuenta que eso que está afuera y eso que está dentro tienen una relación muy extraña. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, del cerebro, sabemos que tenemos 100,000 millones de neuronas. Cuando estudias algunas galaxias, sabemos que hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Cuando empiezas a hacer esta correlación, te das cuenta que esto es como tener una especie de galaxia en el cerebro. Claro. 100,000 millones de neuronas combinadas con todas sus posibilidades. Te abren precisamente la posibilidad de explorar el universo, porque el instrumento más fino que tenemos para explorar la naturaleza, por supuesto, tiene que ver con grandes laboratorios, experimentos fantásticos para detectar ondas gravitacionales o para detectar partículas subatómicas en el gran colisionador de partículas, pero al final del día todo ese conocimiento
se estructura en tu cerebro. Y si tu cerebro está despejado, si tu cerebro puede hacer conexiones, si tu cerebro tiene menos estrés, vaya, diciéndolo con las palabras de William Blake, si tuviéramos las ventanas de la percepción limpias, veríamos la realidad como es, infinita, y nos daríamos cuenta de lo importante que es tener un cerebro, un instrumento como el que tenemos, con el que compartimos corazón, inteligencia y la posibilidad de transformar las cosas que nos rodean. Claro, y la base también para hacer estas conexiones con muchos otros cerebros. Está unido todo bajo esa perspectiva, está maravilloso. Oye, me quiero tocar, y por ahí viéndonos para ya finales de la entrevista, me gustaría tocar el tema de Imaginantes. ¿Cómo inició este proyecto? Porque yo por ahí te conocí justo cuando, por invitación de Maribel Martínez, a quien mandamos un gran abrazo. Sí, por ahí me llamó, yo fui parte de los ilustradores que estuvieron en el pool cuando arrancó este proyecto, y me pareció maravilloso, ¿sabes? Porque justamente tenía estas líneas donde de pronto podíamos hablar de un psicoanalista o alguien que hacía cine o un escritor, ¿no? Y de repente yo siempre le he dicho a Maribel que son la única cosa que yo conocí a lo largo de mi vida con Televisa que estuvo padre, ¿no? No me tocó otra cosa que estos tipos hayan hecho de esta magnitud, y por ahí, bueno, leer los guiones y después ver las ejecuciones que ocurrían con compañeros ilustradores y tal. Pues me parece un ejercicio maravilloso, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer eso? ¿Cuál fue el inicio de Imaginantes? Mira, tiene que ver con un cuadro. Hay dos momentos que para mí son clave. Uno, un cuadro que vi en la casa de un amigo, en donde yo dije, ¿te das cuenta que en este cuadro está encerrado un cuento de Ítalo Calvino? El cuadro era de Carolina Kerloff. Okay. Y en el cuadro veías el mar, una barquita, una mujer que estaba en la luna, que estaba muy cerca de la barquita, porque a la luna la podías alcanzar subiendo una escalera. Y de repente yo dije, pero ¿no te das cuenta que esto es un cuento de Ítalo Calvino? Le dije a mi amigo. Y mi amigo me dijo, no sabía. Y de alguna suerte luego me facilitó conseguir ese cuadro. Y lo tengo en mi casa. Te lo voy a mandar para que... Órale, qué genial, qué genial. Porque creo que es muy hermoso. Sí, por favor. Uno de los cuadros que para mí son vitales en mi casa. Y la historia que veía muy mente ahí era una que había contado Ítalo Calvino, en donde Calvino se imagina con su gran y prodigiosa memoria y talento que hubo un tiempo en que la luna estaba muy cerca de la Tierra y por lo tanto hombres y mujeres salían a pasear en las noches con una barca en el mar y entonces con una pequeña escalera pues llegaban a la luna. Subía. Y por supuesto la luna tenía consistencia como de queso y por la fuerza de la gravedad atraía estrellas de mar, peces fosforescentes. ¡Qué padre! Todo lo que estaba dentro del fondo del mar que se incrustaba ahí. Había un hombre que estaba profundamente enamorado de esta mujer, pero no se atrevía a declararle su amor. Un día ella está en la luna y el hombre está en la escalera. Y entonces empieza el momento en el que la luna se está separando de la Tierra para llegar a establecerse en la órbita que hoy conocemos. El hombre tiene un momento de decisión y no sube totalmente por la escalera y entonces la mujer se va con todo y la luna al lugar en el que ahora la vemos. Y esa es la razón, dice Ítalo Calvino, porque ese hombre aúlla, llora, recordando como un lobo, como un perro, recordando el amor de la mujer, recordando a esa mujer amada, la pérdida de esa mujer amada. Qué padre, qué padre.
Eso es lo que nos revela Italo Calvino en ese libro maravilloso que se llama Cosmicómicas. Y entonces me di cuenta que si en un cuadro podías encerrar toda una historia, en un minuto también se podía contar esa historia. Claro. Y con la complicidad de Manuel Gilardi, un día estábamos platicando. Manuel Gilardi era uno de los más importantes creativos en Televisa, y además con unos mapas de conocimiento muy inteligentes, un hombre muy, muy audaz. Y él cuando por casualidad, un día sin que él lo tuviera como una cosa de proyecto ya bien establecido, me dijo, oye, pero ¿qué te parecería importante para innovar la televisión, que fuera otra cosa distinta? Y entonces dije, mira, tengo una idea de algo que podría romper la pantalla, abrirla en un minuto y volverla a cerrar, y que te quedaras con una sensación inquietante, pero también bella, de descubrir nuevos mundos. Y entonces le conté esta historia en un minuto y me dijo, hay que bajarla. Mientras tú estás hablando, aparecen detrás de ti peces fosforescentes, ¿no? Bueno, ilustrar cómo los perros aúllan en las noches, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer amada, que todo eso se vea en ese episodio. Claro. Y bueno, realmente fue un proyecto que tenía sus dificultades, porque pues tú sabes que apostar por la ciencia, por la cultura, no es algo que realmente se dé fácilmente en territorios como los de estas grandes empresas. Claro. Sin embargo, te puedo decir que se fueron sumando todas las imaginaciones y las voluntades, y a pesar de todos los obstáculos, porque iban apareciendo una y otra vez obstáculos, era tan poderosa la visión que la visión se impuso. Y entonces esto es un consejo, ahora que estamos hablando de los inicios, que me parece que son importantes, es tener fidelidad a esas visiones, pero sobre todo saber que son visiones que ya están establecidas, que están de alguna manera maduras, porque si no, simple y sencillamente se van a estrellar nuestros sueños. Es decir, tiene que haber un trabajo de la ronda del deseo, de la ronda de la articulación en una buena escritura, en dominio del oficio, para que entonces las grandes ideas y las grandes visiones se plasmen. Pero entonces son dos cosas que son claves para los inicios: mantener deseos profundos, vigorosos, hermosos, inteligentes, transformadores de nuestra realidad, pero por el otro lado también ir descubriendo la forma en que los podemos ir articulando para que no se queden en un sueño. Y lo mejor de todo, trabajar en grandes equipos en donde todos nos contagiamos de la misma imaginación, todos nos contagiamos del mismo sueño, y empezamos entonces a actuar verdaderamente como una cardumen. Claro. Peces que se mueven de una manera rítmica, en forma coherente, pero de manera natural y espontánea. Que eso es algo que tenía desde el inicio, ¿no? Imaginantes, que yo recuerdo cuando Maribel me contó la historia, porque aparte estaba involucrada, ella tenía un ejército de chicos trabajando ahí con ella, y me pareció maravilloso cómo se iban sumando, porque a mí, en mi experiencia lo que me ocurrió es cuando yo recibí tu guión, me dio chance de imaginarlo. Yo me emocioné muchísimo cuando lo recibí, y me dio chance ella también de hacer los storyboards para bajar como quería yo la animación. De repente quería una cámara que entrara por tu panza cuando te abrías el saco, y son muchas locuras que se iban sumando a las locuras de los otros, ¿no? Es que es eso, fíjate que tiene que ver precisamente con la libertad que me dieron mis padres. Qué padre, qué padre. Esa libertad de confío en ti, porque tú estás entendiendo, sin que yo te lo tenga que decir, cuál es la dignidad del mundo interno que tenemos. Eso es lo que de alguna manera me comunicaron mis padres, que no me lo podían comunicar con palabras, pero me lo comunicaban por neuronas de empatía. Y creo que eso
llevarlo a nuestros trabajos es maravilloso. Claro. Pensamos entender de qué se trata un proyecto, le damos el golpe y entonces la libertad para que uno pueda llevarlo todavía más lejos, en vez de tratar de acotar el proyecto y de decir se tiene que hacer de esta manera. Claro. No, compenetrarnos, porque la compenetración es importante. Si no entendemos de lo que se trata el proyecto, pues entonces no va a salir. Pero una vez compenetrado, entonces esto vuela. Y realmente voló. Y lo que es más emocionante es ver cómo se adueñaron y apropiaron de este proyecto los maestros. Los maestros en zonas rurales, en secundarias públicas, lo hicieron propio, porque lo que estamos descubriendo al final del día es esta universalidad de la que te hablaba al principio. Somos Rulfo, todos somos imaginantes, todos somos esa posibilidad de belleza, de inteligencia y transformación, y nos damos la oportunidad de que eso ocurra. No, y fíjate que, y lo decías bien, esta ventana, ¿no? Y visto de esa manera, que te da chance, oye, ves esta historia de cualquiera de ellas, y de repente no conocías... De Hugo Argüelles, la que tocó la de Argüelles. la de Hugo Argüelles. Que te da chance de pronto oye, yo no sabía de tal escritor o de tal cineasta y tal, y te da esa curiosidad, ¿sabes? De, puta, me encantaría terminar de escuchar o terminar de leer lo que viene, porque te dan un pedacito, ¿no? Es una probadita de la historia de ese personaje. En un minuto. En un minuto. Y complementada con la animación y la visualización. Me parece maravilloso. Oye, me voy ya nos estamos alargando para el final del episodio. Siempre termino los programas con la misma pregunta y tú te has adelantado en mucho a lo largo de todo el programa con la respuesta a esto, pero me encantaría hacer un sumario y es, en algún punto, algún chico universitario, una chica está escuchando esto en Spotify, en el camión, en el Metrobús, o un chico en una universidad está viéndolo en YouTube, en su móvil. ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones de creadores, Pepe? ¿Cuál es el consejo de Pepe Gordon hacia estos nuevos chicos? Y llámese alguien que quiera seguir tus pasos, o sea, que escuche esto y diga, y vea, y sea motivado por esto, y diga, oye, mira qué padre lo que hace Pepe en La Oveja Eléctrica, o por el propio Imaginantes, que aquí plagaremos este episodio con imágenes de Imaginantes. Yo quiero seguir los pasos, ya sea en términos de escribir, la poesía, la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el consejo de Pepe Gordon a estas nuevas generaciones de creadores? Mira, mi consejo es cómo abrir la percepción. ¿Qué podemos hacer para abrir nuestra percepción? Y esto implica primeramente un trabajo interno, un trabajo de descubrir el propio silencio, que es la fuente de la creatividad. Esto que decía David Lynch cuando hablaba de cómo atrapar el pez dorado de la creatividad. Hay que abrir la percepción, experimentar una zona de silencio desde donde surge la creatividad. Y luego, ir nutriéndonos de diversos mapas, leer todo lo que podamos leer, reunirnos con amigos que resuenan con nosotros, con profesores que resuenan y maestros que resuenan con nosotros, para ir abriendo el círculo de la creatividad. Yo creo que siempre que creatividad llama a creatividad, claro. Cuando estamos rodeados de un núcleo de buscadores, de personas que se están interrogando sobre los mapas y asombros de la vida, eso es lo que crece en nuestra vida. Y si no tenemos esos mapas de lectura, esos mapas de buen cine, esos mapas de ampliación de percepción, no vamos a poder correlacionar esos relatos con nuestras vidas individuales y con nuestras vidas colectivas, porque eso es lo que requerimos como nunca. Nada más te planteo que finalmente estamos haciendo ahora un proyecto con Luis Cabrera, ¿te acuerdas muy bien de Sí, claro, claro. Es el director de arte de un proyecto que estamos haciendo conjuntamente que se llama Colisionador de Ideas. ¡Qué padre! De ciencia, poesía, que es también un proyecto de 3 a 5 minutos animado, pero que va a estar en museos y que va a estar viéndose también de manera presencial
amén de la presencia que tenga en redes sociales y en medios. ¡Qué genial! Y de lo que se trata es precisamente abrir los mapas, crear sociedades de imaginación y conocimiento. Y entonces tenemos que reunirnos con los amigos que nos abran horizontes, con los maestros que nos abran nuevas posibilidades y que nos permitan ver cómo nuestros cerebros burbujean con esperanza, con memoria y con creatividad. ¡Qué padre! No, estaremos muy pendientes de ese proyecto, Pepe. ¡Qué emoción! No me queda nada más que agradecerte. Muchas gracias que pasaste por estos episodios desde el inicio. Personalmente soy muy fan de tu trabajo. Trabajas con gente aparte muy querida como Marisol o como Maribel, Claro. que también son grandes creativos y creo que al final, pues lo dices bien, ¿no? Juntarte con este talento jala más talento, y yo soy de verdad un seguidor de tu chamba y creo fervientemente en eso. Este proyecto en especial es muestra fehaciente de esto, es el buscar juntarme con todos estos, y ahora que ya somos rucos todos, poder compartir un poquito de lo que hemos pasado. Me parece que puede ser bastante inspirador, y como siempre digo, con un solo chico o chica que vea esto y que se le mueva esta cosquilla de poder seguir los pasos de algunos de los invitados, por eso me doy por servido, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá. Yo te agradezco a ti, querido Israel, y fíjate, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, pero entonces hay que abrir las alas todos juntos. Exactamente. Pues muchas gracias, Pepe. Bueno, pues a nosotros no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por seguir este programa. No se pierda nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, siga nuestro Facebook e Instagram y escuche todos los episodios de este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos la siguiente semana, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.